Bueno, qué alegría estar acá una vez más, qué tiempo extraordinario de adoración. No sé si ahí en tu casa se sintió tanto como acá, estuvo tremendo el Espíritu moviéndose. Fue realmente impactante desde el primer momento que arrancaron los chicos hasta el final. El Espíritu se movió, sé que en tu casa fue igual. La verdad, tremendo, muy feliz de estar acá. Esto ya lo han dicho, se ha convertido en un estudio parece de tele extraordinario. Obviamente todos querríamos que esto esté lleno de gente, pero esto es increíble cómo trabajan todos los chicos acá, de sonido, luces, esto es impresionante. Uno llega acá y hay gente corriendo para todos lados, acomodando todo. Así que no dejes de orar y bendecir, recordar en tus oraciones a toda la gente que está aquí trabajando. Pero bueno, vamos a pasar ahora a la palabra. Tengo un mensaje de Dios para tu vida, una palabra que el Señor me dio para tu vida en esta noche. A lo largo de esta semana Dios me fue hablando y guiando para traerte este mensaje. Dios está acá en este lugar, está ahí en tu casa y quiere hacer algo en tu vida en esta noche. Ya lo estuvo haciendo, sé que en el tiempo de adoración, pero hay algo más por delante, hay algo más todavía por delante. ¿Lo crees? ¿Hay algo más todavía que Dios quiere hacer por delante en este culto? Y vamos a centrarnos ahora en una historia, en la palabra, el título de este mensaje, le puse Respuestas para tu tormenta. Y vamos a centrarnos en una historia que todos conocemos, todos hemos leído alguna vez, hemos visto mucho, pero que Dios en este tiempo, en esta semana, me hizo notar un detalle que hasta el momento había ignorado. Hay algo en el texto que siempre había ignorado y capaz que ahora cuando te lo marque, capaz que te das cuenta que vos también lo habías ignorado. Y lo llamativo es que esto que pasa medio desapercibido parece estar escrito hace 2000 años ahí, parece haber surgido hace 2000 años ahí por la región de Palestina, pero parece que está escrito directamente hacia nosotros acá en el 2020. Una ventana desde ese momento hasta ahora, en este año, para vos y para mí. Y es algo por lo que por lo general pasa desapercibido, pero que en el momento en que nos damos cuenta que está ahí, te vas a sentir interpelado, nos interpela, nos arrincona, nos hace involucrarnos en esta historia. En el momento que lo notamos, no podemos quedarnos al margen y simplemente leerlo, sino que sí o sí al momento de leerlo tenemos que involucrarlo. Y quiero que lo veamos juntos, es un relato muy conocido, pero Dios va a hacernos notar algo distinto para involucrarnos. Es ahí cuando, en el relato de Marcos, cuando Jesús calma la tempestad, cuando Jesús calma la tormenta. Y te lo voy a leer, dice, va a estar ahí también en pantalla. Ese día al anochecer les dijo Jesús a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos los despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, ¡silencio! ¡Cálmate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Tenemos esta historia que ya hemos visto, hemos leído un montón de veces. Jesús había tenido un día larguísimo, todo lo que viene previo a este relato es Jesús teniendo un día largo, discutiendo con los fariseos, incluso en el medio viene su familia, dice la madre y los hermanos lo vienen a buscar.
para salvarlo de las locuras que estaba haciendo, diciéndole que está loco, lo vienen a buscar. Él tiene que cortar con eso. Después pasa todo el tiempo enseñando desde una barca por la cantidad de gente que lo seguía y lo quería estar cerca de él. Tiene que ponerse en una barca, ahí pioneros del distanciamiento social. No, simplemente para poder hablarle a todos tranquilos desde la barca. Y dice que estuvo todo el día ahí enseñando en la barca y ese mismo día que había tenido todo eso, al anochecer se van del otro lado y Jesús, 100% Dios, pero 100% hombre, estaba muy, muy, muy cansado y se quedó dormido en el medio de la tormenta que ya leímos. Ahora, ¿notaron el detalle? ¿Notaron el detalle? Desde el texto salen disparadas 3 preguntas. En realidad son 4, pero unimos las 2 de Jesús. 3 preguntas salen disparadas ahí desde el texto hacia nosotros, porque son preguntas sin respuesta. 3 preguntas diferentes, variando quién las dice, a quién se las dice. Jesús, los discípulos a Jesús, Jesús a los discípulos entre ellos, variando quién la dice, a quién se la dice, y ninguna de las preguntas es contestada. Es interesante. ¿Por qué aparecen en medio de este milagro extraordinario plasmados estos interrogantes sin que nadie atine a responderlos? En el aire, flotando, quedan ahí. Y están ahí por algo. Y están ahí para algo. Y están ahí para alguien. Y ese alguien somos vos y yo en esta noche. Tal vez estás diciendo, vine acá buscando respuestas para mi tormenta, que si algo hace una tormenta es llenarte de preguntas y de repente hay más preguntas de las que ya traía, ya tengo suficientes preguntas, no quiero involucrarme con más. El tema es que las preguntas que nos invaden quedan sometidas a estas 3 preguntas que están acá. En el momento que podamos dar respuesta a estos 3 interrogantes, podremos despejar todas las demás dudas. Así que te invito en esta noche a que juntos nos subamos a esta misma barca de los discípulos, a que juntos entremos con Jesús y los discípulos a esta tormenta y veamos qué es lo que Dios tiene preparado en esta noche a través de estas preguntas. No son tal vez las respuestas que quisiéramos y que vos viniste a buscar, pero son las respuestas que necesitamos en esta noche. ¿Sí? Y avanzamos con la primera pregunta. La primera pregunta es la que le gritan los discípulos a Jesús. ¿No te importa que nos ahoguemos?, le dicen. Y esta es la primera pregunta que invade el corazón muchas veces de nosotros cuando una tormenta amenaza nuestra vida. Sobre todo cuando las tormentas son como las que se solían desatar en ese momento, ahí lo que era el lago, el mar de Galilea, que se solían desatar en ese momento. Por la geografía dicen que las tormentas se levantaban sin previo aviso, así de repente, por cómo se daban los vientos, de repente aparecían las tormentas. Y esas, las que se desatan de repente en nuestra vida, son a veces las que más nos sacuden. Y es probable que muchos de nosotros, y vos cada vez que estás del otro lado, estés atravesando una tormenta así, que se desató de repente. Esta pandemia, con todo lo que estamos viviendo, trajo muchas de estas tormentas que, sin previo aviso, de repente llegaron a nuestra vida. Llegaron a nuestra vida. De repente, parece que te quedás sin trabajo, como nos contó Gaby hace un par de semanas que le pasó a él. De repente te quedás sin trabajo. De repente un familiar tuyo se enferma, parece de manera terminal. De repente se terminó tu relación que parecía que iba bien para toda la vida, la habías pensado. De repente se terminó tu relación. De repente esa bonanza, ese tiempo de paz que venía todo bien, de descanso, se convierte en un momento de tensión que desata esta pregunta desde el fondo de tu corazón. Y la verdad es que es una pregunta desgarradora.
que surge un poco con amor, con dolor, con indignación, con rabia, con desesperación, y hasta te duele verbalizarlas, te da un poco de vergüenza decirle al Señor, ponerla en palabras, porque Dios es amor, te dijeron, Dios se preocupa, Dios te ama, Dios está ahí para vos, y de repente la tormenta apareció, y entonces, Señor, no te importa que nos ahoguemos. No te importa que mi negocio se funda. No te importa que me voy a quedar sin trabajo. No te importa que me voy a morir solo. No te importa que mi matrimonio se está desmoronando, Señor. No te importa que mi papá, mi mamá, mi hijo está enfermo. No te importa que me ahogue, Señor. Y esa es la primera pregunta que tenemos que afrontar en una tormenta. Es el primer frente interno que la tormenta desata en nuestro interior y que si no está resuelto, nos va a hundir. Nos va a hundir. Muchas personas, y capaz sea tu caso en esta noche, alguna vez afrontaron una tormenta en la vida, o más de una, y ya interpretaron que la respuesta a esta pregunta es no. A Dios no le importa que yo me ahogue. A Dios no le importa que me quede sin trabajo, a Dios no le importa. ¿Cómo podría importarle si no hubiese pasado? Y a partir de ese momento le diste la espalda a Dios y tal vez volviste hace poco, incluso tal vez estás volviendo esta noche. Y hoy estamos acá para callar esa mentira del enemigo en tu vida, de que no le importás. Así como Jesús calló la tormenta, hoy vamos a callar esa mentira que te dijo y que te dice que a Dios no le importás. No pasa porque Dios se haya olvidado o porque no le importemos o porque le dé lo mismo. Cuando creemos en el Dios de Jesús, cuando creemos en el Dios de Jesús, creemos en un Dios Padre que dio a su único Hijo por nosotros para poder tener una relación cercana con nosotros. No puede ser que no le importemos. No puede ser. Si no, jamás se hubiese involucrado, no hubiese bajado, no hubiese sufrido. Hay un hecho fundacional que es Jesús, Dios, hecho hombre, muriendo por vos y por mí. Eso definió y define su sentimiento hacia nuestra vida para siempre, para toda la eternidad. No puede ser por no querernos o por no importarle, porque si no, jamás se hubiese involucrado. Y es cierto que las tormentas golpean y salen así de repente y se complica a veces tener esto claro. Hará unos años atrás, ahora ya no me acuerdo cuánto tiempo, yo estaba de novio con Flor. Habíamos ido al cine, no me acuerdo qué fuimos a ver. Y saliendo ahí del cine, tengo una llamada perdida, o llamo a alguien de mi familia, creo que a mi hermano o a mi mamá, porque me habían llamado y les pregunto, ¿no? ¿Qué había pasado? Estaba en el cine, todo lo más bien. Y me dicen, no, lo que pasa es que estamos en la clínica porque papá está teniendo un infarto. Y parece que hay que operarlo y demás. Y toda la bonanza, todo lo que era bonanza, un día normal, creo que era un viernes o un sábado de la noche, todo lo que era bonanza, todo empezó a temblar, el barco se empezó a mover de un lado y del otro, viento fuerte. Y fuimos ahí rápido a la clínica y en ese momento fueron días de mucha oración. Mi papá fue operado, estuvo internado un par de días, pero días de mucha oración y de preguntar, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Señor, y yo sé que a vos te importa, pero bueno, etcétera. Y fueron momentos difíciles. Gracias a Dios, como todos, o la gran mayoría sabe, después mi papá fue dado de alta, se rehabilitó y al día de hoy está sano y sirve a Dios aquí en esta congregación y gloria a Dios por eso. Pero hay tormentas que se desatan de repente, que uno no lo puede controlar, está en la barca y la bonanza desaparece. Yo ya les conté alguna vez
cuando Flor quedó embarazada de nuestra hija, ahí de Sofi, fuimos ahí al médico, como uno va, ¿viste? Los que saben, cuando queda embarazado empieza a va al médico más seguido, a hacerse chequeos y demás. Y en uno de los primeros chequeos, Flor se estaba sintiendo medio incómoda. Y después de hacer un análisis y demás, el doctor la manda a hacer reposo, total reposo, porque había posible amenaza de aborto de su embarazo. Y bueno, cuando uno va al médico en su corazón, con la alegría de ser padre, con un hijo ahí en el vientre, y sale de la oficina del médico con la palabra aborto, la bonanza se acaba rápido. Digamos, cuando el propio médico que tiene que monitorear el embarazo te dice que hay riesgo de aborto, todo lo que era bonanza desaparece. Y fueron semanas hasta el siguiente chequeo del médico, semanas de mucha oración, de mucha incertidumbre, de muchas preguntas, como trae toda tormenta. Pero Dios fue fiel. Dios fue fiel. Y ya hemos hablado y hemos salido ya en cámara muchas veces con nuestra hija hermosa, y el embarazo fue, después de ese tiempo, todo fluyó de forma mucho más normal o saludable. Y Sofi hoy, gloria a Dios, está ahí en casa. Hola, hija. ¿Qué hora es? Capaz que no. Capaz que ya se fue a dormir. Pero si está todavía ahí, hola, hija, y gracias a Dios por eso. Que todo después fue mejor. Pero hay tormentas que se desatan de repente y uno ahí se empieza a hacer estas preguntas. ¿No le importará a Dios? ¿Por qué? Si no, pudiendo haber 1.000 millones de cosas, me pasa esto, ¿no? ¿Por qué pasará esto acá? ¿Por qué me tocará esto a mí? ¿Por qué le tocará a mi familia? Esas preguntas golpean, la tormenta golpea y la barca tambalea. La barca tambalea. Y Dios es fiel y está siempre ahí a nuestro lado. ¿Sabés que esta cuarentena, como seguro les ha pasado a muchos, Dios estuvo trabajando cosas en tu vida seguramente, así también en mi vida, en algún momento por el inicio de la cuarentena, algunas cosas que el Señor me estuvo hablando y mostrando. Y me habló puntualmente de este tema. Ahora ya no me acuerdo de la circunstancia, pero me habló puntualmente de este tema, no tanto de las tormentas, sino de qué piensa Dios sobre mí, qué piensa Dios sobre vos en un momento de incertidumbre, de no saber para dónde va a ir esto, para qué lado va a ir esto, qué está pasando acá, está todo muy confuso. Como Dios, ¿vos qué estás pensando? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué piensa Dios sobre mí? ¿Qué piensa Dios sobre vos? Y hay tantas cosas ahí afuera, que apuntan tan fuerte contra esto, contra el concepto que Dios tiene sobre vos. Porque básicamente esta pregunta esconde eso, ¿no? ¿Le importo a Dios? ¿Le importo a Dios? ¿Qué valor tengo yo para Dios? ¿Por qué habría de importarle? ¿Qué indicios tengo de una cosa o de la otra? ¿Que le importo o que no le importo? ¿Que tengo valor o que no tengo valor? ¿Dónde busco esos indicios? ¿En mis circunstancias, en mis éxitos, en mis fracasos, en los demás? ¿Dónde busco esos indicios cuando todo es incertidumbre? ¿Dónde busco? ¿De qué me agarro para decir, ¿le importo a Dios? ¿No le importo a Dios? Y el Señor me habló con este salmo que ahora te voy a decir. Salmo que muy conocido también, que muchos conocemos. Pero es muy distinto cuando uno lo conoce y cuando Dios te lo habla y te lo dice puntualmente. Y yo quiero soltarlo en esta noche para vos, para que Dios te hable y que escuches la voz del Señor, diciéndotelo a vos puntualmente, personalmente. Por esta pregunta, ¿le importo o no le importo? No más un pedazo de literatura, sino el Señor hablándotelo a vos. Es el Salmo 139. Salmo 139. Mira lo que dice. Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos, todos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la boca cuando tú, Señor, ya la sabes toda.
Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás ahí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría, tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena, y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Qué difícil es creer ese salmo de uno, internalizarlo en tu corazón, en tu espíritu, no escucharlo, internalizarlo y seguir dudando del valor o de la importancia que tenemos para el Señor. Además de lo que ya dijimos del sacrificio de nuestro Señor, en amor tenemos acá una radiografía de sus pensamientos acerca de vos y de mí. Dice que te conoce a la perfección, todos mis trajines y descansos, ya los conoces. Todo lo que puedes llegar a decir, ya lo conoces. Aún esas cosas que a vos te avergüenzan, que te dan repulsión, que te dan rechazo, que no las podés ni ver, que harías lo imposible porque no estén en tu vida. Todo, y porque nadie se entere. Todo, dice ahí, ya lo conoce. Todo, ya lo conoce. Y aún así, no hay lugar al que vos te puedas ir en el cual no te lo encontrarías. Porque está siempre ahí, tomándote de la mano, sosteniéndote de la mano. Aún, dice, terribles, maravillosos pensamientos tenés, Señor. No los puedo ni contar, pero aún cuando me dedicara solo a contarlos, arrancaría y terminaría. Y aún así, vos estarías ahí, a mi lado, en todo ese tiempo. En todo ese tiempo. No dice ahí que fuiste hecho así nomás. Y esta es la palabra que más me impacta de todo este salmo. Dice, mientras era yo entretejido, meticulosamente, con dedicación, no hecho en serie, como bueno, pum, 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 no al azar, no a las apuradas, no control C, control B, vamos, nada de todo eso. Dice, mientras era yo entretejido, meticulosamente, con dedicación, con tiempo, con detalle, con cuidado, con amor. Y escribió cosas, como dice ahí, maravillosas, admirables sobre vos y para vos. Sobre vos y para vos. Que esta verdad anide en nuestro corazón en esta noche y vaya dejando sin lugar toda duda, toda mentira del enemigo. Entiendo que la pregunta más común ante las tormentas es ¿por qué? ¿Por qué? Y no tenemos esa respuesta muchas veces. No sé por qué. Lo que sí sé es que aún en medio de la tormenta podemos encontrar, descubrir, redescubrir el amor que el Señor siente por vos y por mí. Es cierto que no es fácil
Esta es la única pregunta de las 3 preguntas de este relato que está hecha durante la tormenta. Las otras son hechas en bonanzas. Entonces no es fácil porque es con desesperación, es difícil, son tiempos extremos, como decía el pastor Sebastián. Pero cuando la certeza de su amor por vos y por mí se asienta en nuestro corazón, se hace bonanza en nuestro espíritu, se hace bonanza en nuestra mente, en nuestro interior. El foco interior de tormenta desaparece y el Señor es quien nos despierta a nosotros a la realidad de que Él se embarcó con vos y no tiene pensado bajarse de la barca. Amén. Y entonces podemos pasar a la segunda pregunta. A la segunda pregunta. Y esta es la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos y le dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Todavía no tienen fe. Yo me puse a pensar cuando leía esto, ¿se puede tener fe y miedo al mismo tiempo? No sé qué pensás ahí en tu casa, yo lo pensé y di vueltas en mi cabeza muchas veces. ¿Se puede tener fe y miedo al mismo tiempo? Y tenemos que interpretar por las palabras de Jesús que no es posible, por lo menos en la misma medida, las dos cosas. No se puede tener igual medida de fe e igual medida de miedo. Creo que fe y miedo a veces operan como 2 caras de una misma moneda. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe mueve montañas, altera realidades, atrae cambios a nuestra vida, pero a veces el temor, el miedo, tiene un poder similar, pero destructivo. Job dijo, mira lo que dice Job ahí en el capítulo 3, dice, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Lo que temí me sobrevino. Es como esa misma capacidad de atracción, la certeza de lo que se espera, pero cuando se espera algo malo, que se va a hundir la barca, que la tempestad va a ser peor. Es como fe, pero en sentido contrario. Es como ejercitar el mismo motor, pero poner reversa. Uno prima sobre el otro. En Mateo le dice, hombre de poca fe, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Uno prima sobre el otro. Su fe está puesta en Dios o en la tormenta. Porque la pregunta, ¿todavía no tienen fe? Es como decir, después de todo lo que me vieron hacer, de todo lo que enseñé, de todos los milagros, de todas las señales, ¿todavía no tienen fe? Porque vos y yo sabemos que de la teoría a la práctica hay un espacio muy grande a considerar. Muchos no tenemos ningún problema en creer que Dios sana, puede sanar, ha sanado y seguirá sanando todo tipo de enfermedades. Hasta que nos diagnostican un cáncer a nosotros o a un ser querido y de repente es incurable. No tenemos problema en creer que Dios es nuestro proveedor hasta que realmente necesitamos su provisión y ahí ya pensamos que la situación es imposible. Y recién hablábamos de aquellas tormentas que se desatan de repente, como era común en esa área geográfica y en nuestra vida. Pero hay que resaltar también que estos hombres conocían esas aguas como nadie. Muchos eran pescadores, se ganaban la vida día y noche en una barca en esas aguas. Seguramente habían experimentado miles de situaciones similares, ya sabían de qué lado podía soplar el viento, qué tenían que hacer según el peso que tenían en la barca, seguramente ya lo habían hecho más y más de una vez, no eran ajenos a manejar tormentas. Y no me deja de sorprender que en los 3 años de ministerio público de Jesús, este milagro en la barca, el ámbito de la barca para ver señales y milagros, no es un ámbito de una vez aislada y nunca más.
sino que más de una vez Jesús hizo señales y milagros en el ámbito de la barca. Además de esta vez que cayó la tormenta, hay 2 pescas milagrosas, una al inicio de su ministerio, otra al final. Camina acá, cae acá la tormenta y otra vez camina en el agua en medio de una tempestad junto con Pedro. ¿Y por qué te resalto esto? Porque vos tal vez estás acostumbrado a lidiar con tormentas. Toda tu vida fue lidiar con tormentas, una tras otra, una tras otra. Y ya estás acostumbrado, ya sabes lo que hay que hacer, ya sabes lo que hay que hacer. Siempre lidiaste con ellas de la misma manera. Todas estas cosas en el ámbito de la barca era el ámbito en el cual en teoría estas personas, estos hombres, estos pescadores tenían pleno dominio de la situación, pleno dominio de la situación, pleno conocimiento, eran cómodos, era su área de comodidad. 2 veces incluso son pescas, era su propio oficio. Y todas estas señales tienen un denominador común. Todas se dan en ese ámbito después de esfuerzos humanos inútiles. Pescando toda la noche, no pescan nada ninguna de las 2 veces, y aparece Jesús y aparece una pesca milagrosa. Intentando subsistir en la barca, ya se están hundiendo, Jesús calla la tormenta. No podían remar en el medio de la tempestad, aparece Jesús, camina sobre el agua, se hace bonanza. Por eso esta es la segunda pregunta que la tormenta desata en nuestro interior y que tenemos que afrontar. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿En la tormenta? ¿En los vientos? ¿En el agua? ¿En la barca? ¿En la crisis? ¿En tu propia capacidad para afrontar tormentas? ¿En tu experiencia de ya haber vivido tantas? ¿En tu cuenta bancaria, en tus ahorros, en tu familia, en tus contactos, en tu habilidad para subsistir esta situación, en el gobierno? Tu fe capaz estaba en un Dios que no hubiese permitido nunca que una tormenta se acercara a tu vida. ¿Dónde está tu fe y por qué tienen tanto miedo? Porque aunque hayas estado acostumbrado a manejar tormentas, venís haciendo lo mismo que de siempre, lo que ya sabías hacer, lo que toda tu vida hiciste, pero te estás dando cuenta que esta vez es diferente, porque que no está resultando, que tus esfuerzos por mantener la barca a flote no están teniendo éxito, que ya el agua empieza a llegar a tu rodilla, a tus tobillos, empieza a crecer, empezás a ver que hay goteras, que hay agujeros en la barca. Muchas veces no sabemos que tenemos goteras hasta que no viene la tormenta y empezamos a ver el agua caer y el agua entrar. Pero esta es una noche en la que vamos a quitar nuestra fe de donde sea que estuviere y ponerla nuevamente donde corresponde, en quien corresponde. ¿A qué o a quién le estás creyendo? La palabra de quién estás creyendo. La palabra de quién estás creyendo. Es tremendo que las órdenes que da Jesús son verbos relacionados al habla. Los verbos relacionados al habla. Dice silencio. La Reina Valera dice calla, enmudece. Y esta segunda palabra incluso se podría traducir como ponete un bozal. Silencio, cállate. Todo relacionado al habla y todo se cayó por la palabra de Jesús. Por eso déjame abrir un pequeño paréntesis acá que es indispensable para todos y en especial les hablo ahí que sé que hay jóvenes, adolescentes del otro lado, pero a todos que nos apoyemos día y noche y meditemos día y noche, que aprendamos día y noche qué dice su palabra, qué dice su palabra, qué dice su palabra. Pareciera ser que Jesús estaba enseñando de a poco cómo lidiar con las tormentas, porque en una tormenta posterior, ¿qué es lo que pasa? Pedro camina sobre el agua y tiene un poco de estos mismos
elementos en juego. Dice, si eres tú, como acá la pregunta, ¿quién es este? Si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven, y él avanza sustentado en esa palabra, como la tremenda canción del pastor Sebastián. El tema, hermanos, hermanas, el tema es que estamos en un tiempo donde la palabra de Dios está siendo cada vez más licuada, cada vez más diluida en frases pegadizas, cortas, capaz que rimen, que podamos memorizar fácil. Que gloria a Dios por todos los esfuerzos en pos de hacer conceptos de la palabra, verdades de la palabra más fáciles de recordar y de comprender. Pero todo eso que consumimos, y yo soy el primero, de hecho, ahora te voy a decir una frase de un libro que me impactó, yo soy el primero, pero todas esas cosas tienen que ser algo que nos ayude, nos anime a recurrir, a acceder de manera más simple y frecuente a la palabra de Dios. Y nunca un sustituto. Y decía antes a los más jóvenes, entre los cuales permítanme incluirme, me incluyo, porque nosotros ya crecimos en la era de YouTube, de Instagram, de imagen, de tweets, de TikTok, de posts, de todas cosas cortas, más fáciles, todo bajado corto, con gancho, que pegue, si rima mejor. El tema es que cuando solo nos quedamos con eso, es como salir a la vida con un arma descargada. Vamos a apretar el gatillo y no va a tener ningún poder, no pasa nada, no tiene efecto ni sobre tu corazón ni sobre tu realidad. Porque estamos a veces consumiendo placebos, reemplazando una cosa por otra. Mirá lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 1. Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Es a través de su palabra donde se nos dice cómo podemos moldear, cambiar, impactar la realidad. Es en su palabra que podemos callar y caminar sobre la tormenta, en su palabra que ocurre la pesca milagrosa, es en su palabra que se liberan los oprimidos. La palabra de Dios tiene tanto poder que hasta el diablo la usa. Cuando lo tienta Jesús, hasta el diablo la usa. Tenemos que darnos cuenta y no ignorarla a veces, no parafrasearla, además no quedarnos con frases, con tweets, con posteos que nos tocan el corazón. Pero cuando ponemos eso, nuestra arma son balas de salva. Hacen ruido, pero no tienen impacto. Y de vuelta no tengo nada en contra de todo eso, yo también me nutro de todo eso y doy gracias a Dios por la cantidad de recursos que hay ahora y cuando yo era chico había muchísimo menos. Pero que nada actúe como un sustituto. Pero es su palabra la que tiene el poder de la bonanza, es su palabra la que calla la tormenta, por su palabra se hizo bonanza, por su palabra caminó Pedro, en su palabra la casa aguanta la lluvia. Es su palabra la que nos permite estar sustentados, firmes y confiados. Y preparando este mensaje leí ahí en un libro, esta es la frase que te dije recién que te iba a comentar, que me impactó. Dice, uno solo tiene poder en la tormenta en la cual tiene paz. Uno solo tiene poder en la tormenta en la cual tiene paz. Y ayer a la noche hicimos un Zoom en adolescentes sobre testimonios y testimonios. Si ahí en tu casa, en tu familia, hay algún adolescente que participó de este Zoom, te animo ahí a preguntarle, que te cuente, porque estuvo tremendo, espectacular, un testimonio mejor que otro de sanidades físicas, emocionales, espirituales, señales. Impresionante, impresionante. Y una chica, creo que fue Aye Daza, perdón si me falla la memoria, habló un poco de esto, de paz, y de algo que le había impactado a ella en la paz, y dijo, la paz es una persona.
no me acuerdo si dijo que lo había leído, lo había impactado, lo había hecho carne en su corazón en un tiempo difícil. Pero la paz es una persona. Y cuando tu fe está puesta en el príncipe de paz, esa paz te inunda, sobrepasando todo entendimiento. Y esa paz, Jesús dentro tuyo te reviste de autoridad, de poder para callar tu tormenta y echar fuera todo temor. Mira lo que dice Filipenses. Pablo cuando le escribe a los filipenses, mira lo que dice: y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. La ausencia de temor es señal para tus enemigos de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Y el mismo apóstol Pablo en su carta a los Romanos dice que Dios aplastará a Satanás debajo de sus pies, les dice. Pero no dice Dios, no dice Jehová de los ejércitos, no dice el Todopoderoso, el que todo lo puede, el de 1000 batallas, no. ¿Qué atributo resalta? Dice, el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de sus pies. Es difícil tener paz cuando pensamos que el resultado del partido todavía es incierto. La paz viene también de saber que la victoria está asegurada, que la victoria ya fue ganada en la cruz por Cristo Jesús nuestro Señor. Ya fue ganada por Cristo Jesús. Por eso el enemigo te miente y con tormentas te busca confundir y te busca generar ruido, distraerte, para que creas esa mentira, porque él es enemigo de tu fe, él es el enemigo de tu fe. Tu fe lo repele, pero tu temor lo atrae. Por eso, una vez más, esta es una noche en la que vamos a quitar nuestra fe de donde sea que estuviere y ponerla nuevamente en quien corresponde. ¿A qué o quién? Y la palabra de quién estás creyendo. Y llegamos a la última pregunta en esta noche. Última pregunta. La última pregunta que se hacen los discípulos entre ellos. ¿Quién es este? Se preguntan. ¿Quién es este? Y con esto va a ser ya el final, Juanse, si querés venir. Y esta es la pregunta más importante, y es una pregunta que no solo se hacen acá entre ellos los discípulos, sino que atraviesa y es central en todos los evangelios y atraviesa toda la Biblia de tapa a tapa. La identidad de Jesús desde siempre fue y es controversial. ¿Y cómo respondemos nosotros a esta pregunta hoy y diariamente? Es determinante, determinante. Es el Mesías, decían en su momento, es el Mesías. ¿No es este hijo del carpintero?, dijeron en un momento. Rey de los judíos. Le llegaron a preguntar, ¿este no es un samaritano endemoniado? ¿No está loco? ¿No es un mentiroso? ¿Es un maestro? ¿Será profeta? Hasta incluso después de su muerte es tema, porque el centurión dice, este era justo, este era hijo de Dios. El ladrón colgado dice, si sos vos realmente, salvate a vos y a nosotros. La gente que pasaba ahí por la cruz le decía, si vos realmente sos, salvate, bajá ahí solo. El diablo le dijo, si vos sos el Hijo de Dios. Desde las páginas de la Biblia nos salta una y otra vez esta pregunta. Nos interpela, nos confronta, nos arrincona a que respondamos nosotros, a que decidamos, a que optemos, y no podemos ignorar esta pregunta. Aun cuando queremos ignorarla, las circunstancias de la vida una y otra vez nos vuelven a arrinconar para que decidamos quién es este Jesús, quién es para vos este Jesús.
Y lo extraordinario de esta pregunta es que, al igual que las anteriores, en este relato que vimos no tiene respuesta, pero lo que la diferencia es que cuando llegan del otro lado, en el relato que viene justo después, alguien responde a esta pregunta. Alguien responde a esta pregunta de quién es este. Hay alguien que lo tenía bien claro, que sabía perfectamente quién es este. Y no solo responde a esta pregunta, sino que el modo en el que lo hace demuestra que sabía exactamente quién era Jesús, porque lo hace postrado a sus pies. Postrado a sus pies. No le dice Jesús nada más, sino que le dice Jesús, Hijo del Altísimo. Jesús, Hijo del Altísimo. Sabía exactamente quién era Jesús. Lo llamativo es que quien responde esta pregunta no es un discípulo, no es un religioso, no es nadie de los que lo seguían ahí en la barca, nadie que hubiese experimentado un milagro, nadie de esos. Quien responde correctamente esta pregunta, sin que se le hicieran, pero la responde, fue un demonio, un endemoniado, que fue corriendo a los pies de Jesús y dijo: Jesús, Hijo del Altísimo. El enemigo sabe exactamente quién está en tu barca, quién está de tu lado. Por eso cada vez los vientos son más fuertes y las olas son más altas, para que te mires hacia afuera y dejes de ver quién está con vos en tu barca. Y la palabra nos dice quién es este Jesús una y otra vez. Él es el que intercede por nosotros. Él es el Todopoderoso, el Alfa y Omega, el primero y el último, el autor de la vida, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, el autor de la salvación, el único y bendito soberano, el pan de vida, el creador, el libertador, la vida eterna. Maravilloso, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el fiel y verdadero, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el buen pastor, cabeza de la iglesia, sumo sacerdote, esperanza de gloria, el Cordero de Dios, la verdad, el camino, la vida, la luz del mundo, el león de la tribu de Judá, Rey de reyes, Señor de señores, el gran yo soy, el mediador de un nuevo pacto, la estrella de la mañana, nuestro protector, nuestra redención, nuestra justificación, la resurrección y la vida, la roca inconmovible, el soberano de la creación de Dios, el soberano de los reyes de la tierra y nuestro Salvador. Pero lo que nos muestra esta pregunta y la respuesta del endemoniado y la no respuesta de los discípulos es que esta pregunta se responde de dos maneras. De dos maneras. El demonio sabía exactamente quién era Jesús en esencia, en naturaleza, pero para el demonio no era más que un enemigo. Para el endemoniado, para el demonio era simplemente la tormenta. Para el demonio Jesús era la tormenta. Y para los discípulos, Jesús era su maestro, lo servían, su Señor, lo obedecían, pero no sabían quién realmente Él era todavía y hasta dónde llegaba su identidad, su naturaleza. Entonces vos tenés que responder en esta noche una vez más esta pregunta de las dos maneras, y lo vamos a hacer y declarar hoy. Tenés que responder quién es Jesús, pero tenés que responder quién es Jesús para vos. Como cantábamos antes, el centro de todo eres Jesús y el centro de nuestra vida. Y el Señor estuvo trabajando claramente en el armado de esta reunión. Yo esto no se lo había dicho acá a los chicos ni al pastor Sebastián, pero orando todas estas noches por esta reunión, todo el tiempo sentía
que este era un culto para cristocéntrico. Esa es la palabra que todo el tiempo se me venía a la mente, cristocéntrico. Más vale que todos los cultos que hacemos acá es para levantar y darle gloria a nuestro Señor. Pero una y otra vez se venía cristocéntrico, cristocéntrico. Después cuando Juan me pasó el listado de canciones que ya habían elegido ellos, yo no había intervenido, todas cristocéntrico. Cuando el pastor Sebastián llegó acá y subió a dar la palabra, lo mismo, cristocéntrico. Y cuando eso está claro, cuando lo que tiene que ir en el centro está en el centro, todo se ordena. Ahí podemos ver cuál es la voluntad de Dios para con las tormentas. Él no te manda la tormenta porque una casa dividida no puede permanecer. Porque si Dios manda la tormenta y Jesús la calla, hay algo que no funciona, como nos enseñó el pastor Carlos. Y Él calmó y trajo bonanza a todas las tormentas que se cruzó. Y la creación reconoce la voz del Creador y su autoridad hasta el día de hoy. Pero lo mejor es que la palabra dice que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios a quienes se nos confirió esa autoridad. Creo que en la imagen de Pedro caminando sobre las aguas en la tormenta vemos plasmada la imagen de la voluntad de Dios para la tormenta. Que aprendas que aún en la tormenta Él te llama, aún en la tormenta Él tiene un propósito. Él quiere que veas de lo que sos capaz cuando le crees, y al fin de todo es la bonanza. El tema es que algunos todavía estamos tapando goteras, y está bien, porque estamos creciendo en fe. Todavía tenemos que aprender que Dios no es indiferente a nuestro dolor, a nuestras heridas, a nuestro pesar, a nuestras angustias. Tenemos que aprender que nuestra fe tiene que permanecer en Él y solo en Él. Tenemos que aprender todavía el peso y el poder de su palabra. Y primero que todo tenemos que aprender y reconocer quién es Él y otorgarle ese lugar en nuestra vida. Y cuando eso ocurre, las tormentas pierden poder en tu vida y estás a punto de presenciar un milagro en tu vida. Y no solo eso, porque dice al inicio de la historia que cuando Jesús y sus discípulos salen en la barca, otras barcas lo siguieron. Otras barcas lo siguieron. Y lo más probable es que esas otras barcas hayan sido testigos del mismo milagro, sin tener a Jesús en su barca, como de rebote, como decimos a veces. Lo que vas a ver en la tormenta que estás atravesando no va a impactar tu vida nada más, sino que va a ser de impacto para gente que te rodea, que van a ver el milagro que Dios va a obrar en tu vida de rebote, y esa paz, esa autoridad los va a impactar y vas a ser canal de bendición. Y déjame terminar con esto antes de que levantemos una vez más su nombre en alto y declaremos esta verdad con fuerza en nuestra vida. Esta historia de la tormenta tiene un paralelismo muy grande con otra historia muy conocida, que es la historia de Jonás. Muchos dicen que Marcos usa un lenguaje similar y describe los hechos de una manera parecida a propósito, para que la comparación incluso sea más fácil cuando uno la lee. En ambas, tanto Jesús como Jonás están en una barca y ambas embarcaciones son víctimas de una fuerte tormenta que amenaza con hundir el bote, llenando de miedo a todos los ocupantes. Tanto Jesús como Jonás estaban durmiendo mientras esto pasaba. En ambas historias, el resto de los ocupantes del barco vienen a despertar a Jesús y a Jonás, diciéndole que están por morirse. Y en ambas ocurre una acción milagrosa que hace cesar la tormenta. Y en ambas, además, los ocupantes del barco, el resto que no son ellos, se quedan más asustados cuando se hace bonanza. Y Mateo nos cuenta incluso que Jesús mismo hizo esta comparación y dijo: así como 3 días y 3 noches
estuvo Jonás en el vientre de un gran pez. También 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Y aquí tienen ustedes uno más grande que Jonás. ¿Sabes por qué? Porque él fue arrojado de las entrañas de la tierra, como dice ahí, a la tormenta más terrible que podríamos imaginar, a la tormenta producto de nuestros pecados, de nuestra maldad, de nuestra desobediencia, la tormenta de la muerte y la justicia eterna. Fue arrojado de la tormenta que realmente tenía el poder para hundirnos, no una vez, sino hundirnos para toda la eternidad. Y una tormenta que no se detuvo hasta finalmente terminar con su vida en la cruz, donde el cielo se oscureció, donde la tierra tembló, donde hubo un estruendo y Jesús murió. Y a diferencia de Jonás, a quien le sobrevino la tormenta, producto de su desobediencia, Jesús caminó voluntariamente hacia esta tormenta y la sufrió con todo su peso por obediencia. ¿Por qué? Al igual que Jonás, cuando le preguntaron ¿por qué nos está pasando esta tormenta? ¿Qué podemos hacer? Él dijo, tírenme al agua y la tormenta va a pasar. Así fue con Jesús. Solo por haberse sometido a la tormenta de nuestro pecado, por descender a las entrañas de la tierra, podíamos nosotros salvar nuestra vida. Y es en la cruz que encontramos respuestas para todas nuestras tormentas. No son tal vez las respuestas que vinimos a buscar, pero son las que necesitamos para sobrevivir. A los pies de la cruz podemos escuchar a Jesús gritar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entender que Él fue abandonado en la cruz para que vos y yo tengamos por siempre, su compañía en nuestras tormentas. Y al ver a Jesús entregar su vida por vos y por mí, ya la pregunta, Señor, ¿no te importa lo que me pasa?, pierde todo sentido. Y cuando vemos que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, volvemos a poner nuestra fe en Él y todo temor desaparece. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Pablo nos ayuda. Cristo Jesús, dice. ¿Quién es este? Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. Y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Lo exaltó hasta lo sumo. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Gracias. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre. ¿Quién es este?
le otorgó el nombre. ¿Quién es este? Le otorgó el nombre. Le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, sobre todo nombre, sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Así que ahí en tu casa empezá a levantar en alto el nombre de Jesús. Empezá, que empiece a fluir tu adoración. Que empiece a fluir tu adoración. Empezá a levantar alto el nombre de Jesús. Aún en medio de la tormenta, aún en medio de la tempestad, empezá a levantar en alto el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. No hay quien te pueda contener, Señor. Centro de nuestra vida. Levanta su nombre, levanta su nombre. No te quedes callado, no te quedes como espectador. Levanta su nombre en alto. Jesús, nombre sobre todo nombre. 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 Jesús. sobre todo nombre, nombre 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 sobre todo nombre,
Tal vez vos en esta noche, por primera vez en tu vida, tenés que reconocer quién es Jesús. No podés escaparle a esa pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y estás atravesando tormentas, estás atravesando dificultades. Y llegaste acá esta noche ya sin respuestas. Pero el Señor te estaba esperando en esta noche. El que es nombre sobre todo nombre, ante quien toda rodilla cae, que calla toda tormenta, que tiene todo poder. Te estaba esperando en esta noche para que vos lo invites a tu vida, lo invites a tu corazón, lo hagas el centro de tu vida. Capaz veniste escuchando hace muchísimo tiempo acerca de Jesús, pero nunca hiciste el Señor, el centro de tu vida, a quién manda, a quién obedecer, a quién adorar, a quién seguir. Hoy es la noche en el que, respondiendo a la pregunta ¿quién es Jesús para vos?, el resto de tus preguntas caen a tierra. Entonces, si este es tu caso, ahí en esta noche donde estás, en tu casa, en tu living, en tu habitación, donde sea que estás, si estás viendo esto, incluso no en vivo, un par de días más adelante, ahí donde estás, decile al Señor Jesús, orale, háblale. Señor Jesús, vení a mi vida, vení a mi vida, vení a mi vida, sé el Señor de mi vida, sé el centro de mi vida, te reconozco como Señor, como Salvador, vení a reinar a mi vida, a mi corazón. Te pido perdón por mis pecados, perdón por la cantidad de veces que te di la espalda, perdón por el tiempo que vine yo simplemente queriendo salir yo de la tormenta, haciendo la mía, viviendo como a mí se me parecía. Perdón por mis pecados, Señor, me arrepiento. Te reconozco como mi Salvador. Te reconozco como aquel que murió en la cruz en mi lugar. Vení a mi vida, Jesús, sé el centro de mi vida. Sé el centro de mi vida. Si este es tu caso, queremos orar por vos, queremos bendecir tu vida, queremos acompañarte como iglesia en esta cosa que tal vez es nueva para vos a partir de ahora, de tener a Jesús en tu barca, en tu vida, como tu Rey, como tu Señor. Hacénoslo saber, hacénoslo saber. Si este es tu caso, si esto sos vos, si estás haciendo esta oración, hacénoslo saber en los comentarios, podés escribirlo. Ahí aparece un número de teléfono, escribinos. Queremos ayudarte, bendecirte, acompañarte, enseñarte. Pero Dios te bendiga muchísimo, porque estás a punto de ver bonanza en tu vida. Bonanza, paz en tu vida. Y también todos los que estábamos ahí vinimos a esta noche con tormentas en nuestro corazón. Ahora suelto orden de silencio, de enmudecer toda tormenta, todo temor en tu vida en el nombre de Jesús. Toda voz del enemigo que te venía diciendo esto pasa porque te equivocás, esto pasa porque vos no le importás a Dios, no te das cuenta, todo en el nombre de Jesús, todas esas mentiras caen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, calla, enmudece. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toma autoridad vos también sobre tu vida y decíselo a tus tormentas de miedo, de inseguridad, que esto no va a salir bien, que no vas para ningún lado, que tu trabajo ya no va más, que te falta todo, que no vas a llegar, que no te vas a sanar, que tu familiar no se va a sanar, que tu relación ya está perdida, que ya no hay futuro. Silencio. Silencio. En el nombre de Jesús. Se presenta ahí
la paz hecha persona en tu hogar, la paz hecha persona en tu corazón, la paz hecha persona en tu espíritu. Gloria a tu nombre, Señor. 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 Gloria a tu nombre. Nombre sobre todo nombre. No hay otro nombre dado a los hombres aquí en la tierra. No hay otro nombre. No hay nada de que nos podamos agarrar que no sea tu nombre. No hay nadie a quien querramos recurrir que no sea tu nombre. No hay nadie en autoridad por encima aquí en esta tierra. Nada, 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 nada. Todo se somete a tu autoridad, Señor Jesús. Cerremos este culto cristocéntrico, levantando en lo más alto el nombre de Jesús, consejero, maravilloso, señales y prodigios, maravillosos, señales y prodigios, Dios fuerte, todopoderoso, nada lo detiene, nada lo supera, Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno, tiene cuidado de sus hijos porque Él es Padre eterno, príncipe de paz, se hace bonanza en tu vida, príncipe de paz, se callan las tormentas, príncipe de paz, nombre sobre todo nombre, adoralo ahí, adoralo, levanta tu nombre, levanta su nombre, levanta su nombre, levanta